hora, Dios, ponemos a tus pies la vida del hermano José, que es el que nos va a traer su palabra. Dios, haz que su boca hable palabra tuya, Dios, que seas tú, Señor, el que enaltezca este día, esta hora, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos también que pongan esa atención, esos oídos atentos y que puedan tomar de lo que más les sirva de esta predicación. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra y reciban saludos de mis hermanos de allá, de Maranata, para con todos ustedes. Gracias a Dios. Y bueno, dice ahí Filipenses capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones. Iban en un camino un burrito con su carga. Iban montados un hombre ya anciano con su nieto. Conforme iban avanzando, se encontraron unas personas y entonces dijeron: ay, pobre animalito, ¿no ven que viene cargando y todavía este anciano y este niño van arriba de él? Qué desconsiderados. Dejaron avanzar un poco el anciano y el niño arriba del burro, y entonces el anciano le dice a su nieto: mira, hijo, yo creo que vamos a bajarnos los dos para que el burro pueda seguir andando, no con nosotros arriba. Bueno, siguieron en el camino y más adelante encontraron a otras personas y dijeron: ay, qué anciano y qué niño tan tontos. Pudiéndose subir al burro, iban caminando. Ay, bueno, escuchándolos entonces, el anciano, dejaron pasar otro rato más caminando y entonces le dijo a su nieto: hijo, yo creo que mejor sube tú, móntate en el burro y sigamos caminando. Bueno, más adelante se encontraron otras personas y entonces exclamaron: ¡ay, qué niño tan desconsiderado! ¿Dejar que su abuelo vaya caminando y él arriba del burro? Oh. Dejaron una vez más pasar, siguieron caminando y entonces el anciano le dice a su nieto: no, hijo, mejor bájate tú y ahora yo me subo. Bueno, siguieron caminando, siguieron avanzando y otra vez se encontraron las personas en el camino y dijeron: ay, qué anciano tan desconsiderado, ¿cómo dejar que el pobre niño vaya caminando y aún el burro con carga, ¿no? Más adelante, entonces, el anciano le dice a su nieto: mira, hijo, como escuchaste y viste, muchos dicen muchas cosas y en realidad no saben. ¿Qué te parece si ahora en adelante lo que nosotros vamos a hacer es hacer lo que a Dios le agrada? Murmurar. Murmurar, dice el diccionario, que es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. También lo mencionan así como que murmurar es decir algo bajito para que no escuchen los demás. Murmuración. La murmuración, dice también la definición, que es una conversación en perjuicio de alguien, ya sea que esté presente o que esté ausente. Y decía perjuicio. ¿Qué es un perjuicio?
Dice, bueno, perjuicio sí es un daño material, físico o moral. Entonces la murmuración es una conversación que daña a alguien, ya sea que esté presente o ausente. Bueno, en términos prácticos, murmurar es lo que hacemos cuando hablamos en contra de otros de forma desconsiderada, descuidada, crítica y despectiva. La murmuración es un término que se utiliza en algunos contextos para referirse a la acción de hablar mal de alguien o algo en secreto o de manera sutil y disimulada. También puede referirse a la acción de difundir rumores o noticias falsas sobre alguien o algo. La murmuración también está asociada con la queja. Es la forma en la que hablamos mal de una situación en particular. Y traigo aquí algunos ejemplos. Bueno, en el trabajo, un grupo de empleados puede comentar en secreto que su compañero llega tarde, o bien que no trabaja bien, o que no se desempeña correctamente en su trabajo. En lugar de hablarlo directamente con él o con un supervisor. En la familia. Un familiar critica a otro por cómo cría a sus hijos cuando éste no está presente. En vez de hablarlo, de frente. En la escuela. Un grupo de estudiantes murmura sobre la ropa o el comportamiento de un compañero sin que éste se entere. En la iglesia. Personas que critican en voz baja al líder o a otros miembros porque no están de acuerdo con sus decisiones. Y bueno, últimamente estamos con esto de las redes sociales, ¿no? Comentarios indirectos o publicaciones pasivo-agresivas sobre alguien sin mencionarlo, pero dejando claro que va dirigido a esa persona. Y esto de la murmuración, bueno, sí es un acto ¿de qué? De hablar, ¿no? Se habla. Pero bueno, con esto de las redes sociales, pues ahora ya hasta lo podemos escribir. Y lo malo que queda ahí, ¿no? Para la posteridad. Bueno, en la Biblia, la murmuración se refiere a quejarse o hablar negativamente de otros, especialmente de aquellos en autoridad o de Dios mismo. Se considera un pecado porque refleja una actitud de descontento, falta de fe, desprecio hacia la provisión y el liderazgo de Dios. Entonces, bueno, esto de la murmuración sí es algo de cuidado. Y entonces, bueno, vamos a ver algunos puntos. ¿Por qué se da la murmuración? Y vayamos ahí a Éxodo, capítulo 14. Versículos 10 al 12. Vamos a leerlo de manera unida. Éxodo, capítulo 14, versículos del 10 al 12, de manera unida. La palabra del Señor dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Bueno, en este punto que quiero resaltar es
¿Por qué se da la murmuración? Bueno, por falta de fe. En este ejemplo, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y nos dice la palabra, ¿no? Que fueron sacados ¿con qué? Con mano poderosa. El pueblo de Israel había visto las obras y maravillas a través de las plagas, ¿no? Estas acontecían en el pueblo de Egipto, pero el pueblo había sido librado. Entonces, no confiaron en el Señor que Él los podía librar de esta situación, porque al final de cuentas, ¿quién era el que los estaba llevando? ¿Moisés? No, era Dios. Y tuvieron miedo, ¿no? Desconfiaron. El pueblo de Israel murmura contra Moisés y Dios cuando se encuentran atrapados entre el mar Rojo y el ejército egipcio. La murmuración puede indicar una falta de confianza en la capacidad de Dios para proveer y cuidar de su pueblo. Entonces estaban manifestando desconfianza de lo que Dios podía hacer con el pueblo. Ya había sido claro, ¿no? Ya se había manifestado a través de las plagas y lo que va a hacer aún un poco después y todavía más, ¿no? Que es lo que vamos a ver, obras poderosas, ¿no? De las que Dios puede hacer. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Confiar, tener fe. ¿En quién? Pues en Dios, en Dios. Otro punto, Números, capítulo 11. Versículos 4 al 6. Libro de Números, capítulo 11, versículos del 4 al 6. Vamos a hacer esta lectura también de manera unida. Números, capítulo 11, versículos del 4 al 6, de manera unida. La palabra del Señor dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Por qué también se puede llegar a murmurar? Bueno, pues por influencias negativas. Cuando el pueblo de Israel sale también de Egipto, bueno, también se mezcla hay extranjeros, ¿no? En el pueblo, y estos pues tienen un deseo, ¿no? Lo expresan así, que quieren comer carne. Y bueno, vemos en el capítulo que es cuando el Señor envía las codornices, pero también recuerdan cómo salió el pueblo de Egipto. Sí, ¿cómo salió el pueblo? ¿Qué llevaban también el pueblo? ¿Cómo? Riquezas, ajá, riquezas, pero aparte, exactamente, sí llevaba con qué comer carne. Y entonces, ¿por qué se queja? Bueno, porque estaban siendo influenciados, ¿no? Estaban siendo mal influenciados. Por eso, junto con el clamor de los extranjeros que también llevaban, que sé que salen con todo esto, ¿por qué claman? ¿No? ¿Por qué se quejan más bien? No es clamar, ¿por qué se quejan? Porque en dónde estaban también, ¿no? Y la situación, el desierto. Y hay otras algunas más, ¿no? Acerca de la piedra en el agua, ¿no? O el agua del que sale de la piedra. Y antes,
cuando llegaron, cuando atravesaron el Mar Rojo, dice que también llegaron a un lugar, ¿no?, donde las aguas eran amargas. Y entonces el Señor las hizo dulces, ¿no? Echaron ramas, árboles, y entonces las aguas se hicieron dulces. Es decir, que podían ser bebidas, ¿no? Y también claman ahí en el momento de la roca, ¿no? Es otra vez, ¿por qué no tenemos agua? Más valiera haber, y siempre repiten esto, ¿no? Más valiera haber sido o siguiendo ser esclavos, ¿no? Incluso mejor hubiéramos muerto allá que morir en el desierto. Y se acuerdan de cosas, ¿no? Los pepinos, todo lo que comían, eran esclavos. ¿Cuál creen que sea su condición? Bueno, actualmente todavía es esclavitud, ¿no? Pero creo que en esos tiempos, híjole, era más pesado, ¿no? Era más duro. Ahí en el capítulo 12, igual de Números, del 1 al 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. ¿Qué nos dejan ver aquí? Y luego, bueno, vamos a ver que inclusive en los pasajes anteriores podemos ver cómo el pueblo, ¿no?, empieza a hablar en contra de Moisés, empiezan a murmurar, pero ahora son sus hermanos. Bueno, ¿qué los lleva a esto? A Aarón y a María, ¿no? El orgullo y la soberbia. ¿No ha hablado también por nosotros? Y más adelante podemos ver, ¿no?, cómo el Señor va a tratar con ellos, ¿no? Pero esta actitud de orgullo y soberbia también nos va a llevar, o son unos, el de los por qué también, de la murmuración. Dice más adelante que el Señor los lleva, ¿no? Inclusive después de esto que han hablado María y Aarón, dice que Moisés es el hombre más manso, ¿no? Y después el Señor les manifiesta a Aarón y a María, ¿no? A mis profetas les hablaré en sueños, ¿no? Pero a él, cara a cara, ¿no? Más adelante, en Números 16, del 1 al 4. Números capítulos 16, versículos del 1 al 4. De manera unida. La palabra del Señor dice así: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y lo acercará así.
Aquí podemos ver una actitud de parte de Coré, de Datán, de Abirán, de On y de 250 varones, ¿no?, que murmuran contra Moisés. ¿Debido a qué, hermanos? Bueno, a la envidia y a celos, ¿no?, que sienten pues, por Moisés y Aarón. Basta ya de vosotros. ¿Por qué pues? Sí, basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está el Señor? Reflejan esta envidia que tienen, ¿no? Se les había olvidado otra vez quién es el que los había dirigido, ¿no? ¿Quién los había sacado del pueblo? Sí, ciertamente el Señor, sí, es verdad, pero se ocupó o se valió de alguien, ¿no? Y ese era de Moisés y Aarón. Y el Señor había establecido a Aarón también, ¿no?, por sacerdote. Y todo esto porque, otra vez, envidia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos y por qué yo no? Yo también, ¿no? Yo también soy hijo. Yo también tengo capacidades, ¿no? Yo también puedo. Y bueno, lo que podemos ver más adelante, hermanos, esto léanlo después en su casa. Vamos a ver también qué es lo que acontece, ¿no? Y por último, bueno, de los puntos, vayamos ahí en Números, capítulo 21. Versículo 5. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo que nos deja ver aquí es descontento y falta de gratitud. El pueblo de Israel murmura contra Moisés y Dios debido a su descontento con la comida y la situación en el desierto. Cuando las personas no están contentas con sus circunstancias, pueden quejarse en lugar de buscar soluciones o confiar en Dios. Digámoslo así, hermanos, si vemos de una manera cronológica, como ya estamos en Números, ¿no ya habían vivido situaciones? Y digo, situaciones en las cuales Dios los bendecía. Pero ¿qué pasa? Así que siempre lo mismo, ya me tiene fastidiado esto, ¿no? Y expresan, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, ¿sí hay o no hay? Sí hay, ¿verdad? Pero están descontentos, son ingratos. Bueno, entonces quise tocar estos puntos, el porqué de la murmuración. Entonces, pues puede ser por falta de fe, confianza en Dios, por las influencias negativas, por el orgullo y la soberbia, por la envidia y los celos, y por el descontento y falta de gratitud. Bueno, entonces esto nos lleva a lo siguiente. Entonces, ¿de dónde viene el problema de la murmuración? Bueno, ¿qué dice Lucas 6, 45? Unidos, hermanos, Lucas 6, 45.
¿Ya lo tienen mis hermanos? Amén. La palabra del Señor dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El problema de la murmuración es interno, es del corazón, y no solamente del daño directo que se le causa a la persona. Entonces, ¿quién es el del problema, hermanos? Nosotros. No son las personas, no es la circunstancia, no, somos nosotros. En nosotros está el problema, y esto es grave. Porque decía, bueno, esto solamente es con hablar. Y sí, normalmente estas cosas se dicen o en secreto o bajito, ¿no? Para que nadie lo escuche. Y recordaba a un hermano, ¿no? A veces siempre hacemos esto, ¿no? Volteamos a los lados para que nadie nos vea. Pero se nos olvida que alguien nos ve y nos escucha, ¿no? Y ese está ahí arriba. Bueno, en todas partes. Por eso es un problema. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de la murmuración? La murmuración puede tener consecuencias negativas, ¿no? Incluyendo, bueno, vi solamente 4. Una es dañar las relaciones. La murmuración puede crear división y resentimiento entre las personas. Pues claro, como lo vimos en el ejemplo de sus hermanos de Moisés, ¿no? O sea, inclusive tan cercano, tan íntimo, ¿no? Y hermanos, sabemos de más. O sea, mis hermanos, esposos, varones, ¿qué hablamos de nuestras hermanas, nuestras esposas? Y al revés. Hijos, ¿qué hablan con respecto a sus papás? ¿Le seguimos? El trabajador, ¿qué dice de su jefe o de su patrón? Los estudiantes, ¿qué dicen de sus profesores, ¿no? O por las instalaciones. O, bueno, podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Hermanos, ¿qué decimos de nuestros vecinos? Bueno, ¿le seguimos aquí en la iglesia? Otro punto, obstaculizar el progreso. La murmuración puede impedir que las personas trabajen juntas para lograr objetivos comunes. Creo que también esto se ve muy, como que es muy claro también en el trabajo, ¿no? Si alguien ya habló mal de alguien, bueno, entonces empieza, ¿no? Ya no se cumplen los objetivos, siendo del mismo grupo, del mismo equipo, bueno, de la misma empresa, ¿no? Hermanos, ¿cuál creen que sea nuestro objetivo aquí? ¿Cuál? ¿Cuál es nuestro objetivo, hermanos? ¿Cómo? No. Ser como Cristo. En realidad, bueno, también es estar con el Señor, ¿no? ¿Sí o no? Que estemos con el Señor, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Exactamente, por la eternidad, ¿no? Pero sí el Señor ha establecido cómo, ¿no? La forma. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, y también hay más. Veamos, en algunos casos puede dañar nuestra situación física,
pero en otros casos incluso podría ser la muerte, como lo que vimos igual en los ejemplos de Moisés, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a María? Bueno, dice que le da lepra, ¿no? Hasta que se arrepiente, pide perdón y Moisés ora, ¿no?, al Señor y el Señor la sana. Pero ¿qué pasó con Coré? Y con Natán y Abidán y todos los 250 más? Murieron, ¿no? Murieron. Entonces, ¿cree que la murmuración tenga malas consecuencias? Sí. Y la principal, una de las principales, ¿no?, que está ahí en Proverbios 6, vamos a leerlo también de manera unida. Proverbios capítulo 6, vamos a leerlo desde el 16 y el 19. Creo que ya sí lo conocemos, ¿verdad? De manera unida, libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Amén, hermanos. La palabra del Señor dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La Biblia advierte que la murmuración es un pecado porque desagrada a Dios. Y dentro de estas 7 cosas que abomina el Señor, la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia. O sea, está hablando, ¿no? Está murmurando. Por eso es un peligro, hermanos. Necesitamos considerar cómo estamos. Y todo esto también, bueno, podemos ver porque estaba el pueblo y el pueblo estaba viendo las obras y las maravillas del Señor. ¿Qué pasó, hermanos? Se descuidaron. Y también a nosotros nos puede pasar. Veíamos en la clase, ¿no?, que bueno, a veces no hay milagros así tan, bueno, voy a decirlo así, tan espectaculares, ¿no? Pero sí pasan milagros. Y ahí podemos ver cómo Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Sí lo vemos, hermano, pero nos descuidamos. ¿Por qué acontece todo lo anterior que vimos? Bueno, porque como vimos es un problema del corazón. Y la única forma de sanar el corazón, pues es estando en el Señor, buscándolo continuamente. No que no nos vayamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero aún así el Señor también nos da, en su amor y su misericordia, ¿qué nos dice? Si pecamos, ¿qué hacemos, hermanos? Si estamos viviendo todas estas cosas que vimos, en el cual hay falta de fe, tenemos influencias negativas, hay orgullo en nuestro corazón, hay envidia, estamos descontentos por la provisión de Dios, ¿qué podemos hacer, hermanos? Pues arrepentirnos, ¿no? Nos arrepentimos y le pedimos perdón y seguimos caminando, porque Dios es fiel y justo. No hay excusa, ¿no? Decíamos. Todos tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Y lamentablemente todos hemos hablado. Sí lo hacemos. Tal vez no había en algunos, no sé si algunos son nuevos, están apenas conociendo, no hay ese entendimiento, ¿no? Bueno, ahora gracias a Dios aquí está el entendimiento. Algunos ya lo habíamos escuchado, ¿no? Pero otra vez podemos estarnos descuidando.
Y es tan fácil, hermano, porque se trata de hablar. Aquí ya no es tanto de... Porque al final el hablar va a llevar a un acto, ¿no? Pero empieza con el hablar, con lo que expreso, con lo que digo, con lo que pienso que nada más, te lo voy a decir en confianza, ¿no? Y necesitamos cuidar nuestro corazón. Y podemos hablar de quien sea, hermanos. Pero esto no agrada a Dios. No solo se murmura en contra de las personas, sino contra Dios. Regresemos ahí, bueno, no lo busque, Éxodo 16, 8. Dicen, dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciados, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Necesitamos tener cuidado, hermanos, porque ¿qué es lo que hablamos y de quién hablamos, ¿no? Regresando ahí a Filipenses, capítulo 2, de hecho tiene este título, ¿no? Las luminares en el mundo. Desde el 14 que vimos, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este es nuestro compromiso. Por eso, bueno, la murmuración es terrible, no mala, es pecado, pero al final es porque nosotros tenemos un compromiso. Necesitamos ser luz. La luz dice que no se oculta, sino que ésta se pone. ¿Para qué? Para que iluminen a los que están a su alrededor. Y conocemos a muchas personas, ¿no?, que no conocen del Señor, tanto familiares como en el trabajo, en la escuela, vecinos. Y no es porque tener cuidado, ¿no?, ay, van a hablar de nosotros, sino porque somos hijos de Dios y necesitamos ser luz. Y los que nos ven y nos escuchan necesitan convencerse de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por cómo? Pues por nuestros actos, ¿no? Para terminar ahí, en Salmos, ¿por qué entonces? Bueno, por lo que vimos acerca del problema de la murmuración y sus posibles causas o el porqué de la murmuración, hermanos, lo que al final, y una vez más que está relacionado con nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, con Dios, lo que nosotros necesitamos es confiar, ¿no? Confiar en el Señor, esperar. Hay muchas situaciones, ¿no?, y sí nos es muy fácil hablar y hablar mal, ¿no?
Y dice ahí el libro de los Salmos en el capítulo 37, que después le invito a que lea todo. Pero vayamos a los versículos 3 al 5 y vamos a hacer la lectura de manera unida. Libro de los Salmos, capítulo 37, lectura unida de los versículos 3 al 5. La palabra del Señor dice así: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces nuestra confianza debe de estar en el Señor. Esperar y confiar siempre en el Señor, no importando la situación, hermano. Porque es verdad, de lo que se empieza a llenar el corazón, entonces se empieza a hablar. Y si tenemos amargura, o todo esto, orgullo o envidia y descontento, pues va a empezar a hablar. Quiero pedirle a mis hermanos de alabanza, perdón, creo que no les sabía, si me acompañan en un canto. Póngase de pie. Entonces, en esa confianza y en esa esperanza, y buscarlo en todo momento. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, en ti esperaré.
Gracias, Padre, porque nos muestras tu voluntad. Perdónanos, mi Dios, porque es bien fácil hablar. Y hablamos mal de los que están a nuestro alrededor, en la familia, en la iglesia, trabajo, escuela. Pero perdónanos, mi Dios, porque nos haces entender que no solamente es contra las personas, sino contra ti, Señor. Perdónanos porque somos impacientes, orgullosos, envidiosos. Perdónanos porque nos desesperamos. Queremos la bendición del hermano, del amigo, del que está a nuestro alrededor. Y se nos olvida que tú ya nos bendices. Permítenos verlo, Padre, para que podamos acercarnos a ti arrepentidos. Que anhelemos y busquemos, Padre, ser llenos de tu Espíritu para agradarte, para servirte, para hacer conforme a tu voluntad y no lo que nosotros deseamos, pensamos, queremos, sino tu voluntad. Y que no importa la situación, recuérdanos que tú estás ahí. Gracias, mi Dios. Aún también te doy gracias por la vida de nuestras autoridades, por la vida de nuestros pastores. Que sí, hablamos mal. Y no vemos también el peso que ellos llevan. Que todos tenemos la oportunidad de poder decir, ¿le ayudamos? Y solo criticamos. Perdónanos, mi Dios, porque por tu gracia, tu amor y tu misericordia están. Te rogamos que los sigas bendiciendo, fortaleciendo, llenándolos de tu Espíritu Santo y dándoles paz en sus corazones. Gracias, mi Dios, una vez más por este tiempo y por la oportunidad de poder estar aquí, de escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, que consideremos. Gracias una vez más. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.